y luego nos pide hacer una lista de esas 3 opciones en donde se tienen que mantener, es decir, que necesitamos iniciar un bucle. Vamos a iniciar el bucle, que se ejecute, ejecutar y luego el salir. Son 3 datos. Ahora, dentro del bucle vamos a ejecutar. ¿Qué vamos a ejecutar? Pues vamos a ejecutar 3 opciones, es decir, opción 1. Opción 1 va a ser lo mismo que sumar. Luego la opción 2 va a ser restar. La opción 3 va a ser multiplicar. Y añadido a ello hay otros datos que también se incluyen dentro de este ítem, que el docente seguro les pedirá un poco más. Entonces sale la división como cuarta opción, la división, y luego también como quinta opción tenemos la potencia. En realidad lo que nos pide aquí es crear una calculadora, y para una calculadora necesitamos como mínimo 2 números. En este caso va a iniciar el bucle y se va a ejecutar. Entonces al ejecutar va a haber una suma, luego va a haber una resta, luego va a haber una multiplicación y luego una división. El número 1, que vendría a ser un input, o sea, N1, introducir, y para N2 igual es introducir segundo número. Vamos a usar estructuras condicionales, for if, y estructuras repetitivas y condicionales, que es el if y el else en este caso, aunque también podemos añadirle el if. Ya, entonces tenemos estos 3, if, else, el if, else. Entonces inicia el bucle, nos pide 2 números, n1, n2, y luego ejecuta. La suma vendría a ser para n1, tenemos la suma para la resta igual n1 mediante el símbolo menos a n2, y así sucesivamente para cada uno. Entonces a cada uno tenemos que ejecutarle esto, y luego nos pide que finalicemos el algoritmo solo si se elige la opción para finalizar. Entonces pedimos un número y otro número y se ejecuta esto. Pero aquí, para ejecutarse todo esto, necesita pedirnos qué opción vamos a elegir. Entonces, opción a elegir, ingreso a la opción, y a partir de estas opciones es donde vamos a nosotros poder ejecutar esto, ¿no? Entonces, primero, después de ejecutar, debe imprimir en la pantalla las opciones. ¿Qué vendrían a ser las opciones? Pues vendrían a ser la suma, entre resta, división, multiplicación, la opción a elegir. Entonces, sí, ahora, para cada opción a elegir nos da una condicional. Si la opción es, por ejemplo, 1, entonces se ejecuta esto. Si la opción es 2, entonces en este caso tendríamos un if aquí. If n es igual, if opción es igual a 1, por ejemplo, entonces se ejecutaría esto. Eso es la forma que vamos a hacer. La opción a elegir es igual a 1, entonces se va a ejecutar la suma, y luego nos pide aquí que se imprima, es decir, que la opción después de ejecutarse la condicional, que se imprime el valor, el resultado de la opción 1. Entonces ya ha comprendido más o menos cómo vamos a hacer para iniciar el bucle y para salir el bucle. Entonces, ¿cómo se sale del bucle? La opción para salir sería después de se detendría el bucle. Entonces nos vamos al editor de código. Aquí ya tenemos el código y empezamos. Estos datos de aquí son innecesarios, es únicamente para una opción gráfica que tendremos dentro de la terminal. El valor de n1 con el float para usar, es decir, el float vendría a ser un número decimal. El int vendría a ser un número entero. En este caso vamos a trabajar con un float, ya que una calculadora siempre necesita introducir ese tipo de valores decimales. O sea, si quieres sumar 5.7 más 3.1 y nos muestra el resultado. Entonces obtenemos primero, iniciamos el bucle while. Empezamos con el n1, el input siempre recuerden que es string, es como un dato textual. Entonces, mediante el float que está sobre el input, se convierte a un número decimal. Para el 2, el número 2 también. Y luego nos da a imprimir, como habíamos dicho. Inicia
pide un número, pide el segundo número y luego se necesita ejecutar. Entonces a partir de la ejecución que ya inició a partir del bucle while que se esté ejecutando ya, nos da la impresión de la suma, resta, multiplicación y la división. Entonces luego de esto nos pide aquí, imprime las opciones, imprime qué opciones tenemos que vamos a elegir y luego nos da ingresa la opción que vamos a elegir, o sea, opción a elegir. La opción es igual a 1, si la opción del usuario introducido es igual a 1, entonces se va a ejecutar la suma. La suma es n1 más n2 que estamos usando mediante este valor que nos da Python para poder sumar valores numéricos float que estamos usando. Entonces se imprime mediante el fstring suma de n1 más n2 es igual a el resultado es n1 más n2 y este pequeño valor que ven acá se usa para poder contar la cantidad de decimales que se va a mostrar en pantalla. Ahora, luego, como dijimos, íbamos a usar if, siempre se inicia con if y luego un elif, no se puede poner un if. Entonces, si la opción es igual a 1, se ejecuta la suma. Pero si la opción es igual a 2, se ejecuta la resta, aquí resta. Pero si la opción es igual a 3, entonces se hace la multiplicación. Pero si la opción elegida es igual a 4, se hace la división. Y la opción elegida es igual a 5, entonces se hace la potencia. Ahora, venimos a lo importante aquí, el factorial en sí, ¿no? El factorial que queremos sacar. En este caso, yo estoy sacando el factorial del primer número. Y vamos a elegir, bueno, vamos a iniciar primero con una variable temporal. Le puse este nombre. Entonces, temporal vendría a ser 1. Y ejecutamos aquí, como nos pide, el uso de bucles. Entonces usamos while para introducir todo el código y ahora for para únicamente esto, que nos permite dar un rango, es decir que este bucle es definido. Vamos a iterar en el rango del 1 para hallar el factorial se halla mediante n, 5 por 4 por 4 por 3 por 2 por 1. Esa es la forma de hallar el factorial. Entonces si nos pide hallar la factorial, lo que debemos hacer es iniciar un bucle. ¿Cómo iniciamos el bucle para el factorial? Entonces para el factorial tendríamos que por i in range la cantidad del factorial. Primero empezamos con que empieza con el valor de 1, no con el valor de 0. El factorial no multiplica por 0, multiplica por 1. Entonces empezamos en 1. De 1 hasta ¿qué número? Hasta el valor de 5. Pero recordemos que en el bucle for no se ejecuta hasta el 5, sino se ejecuta el 4. Entonces estamos diciendo de 1 a 4. Entonces dentro del rango de 1 a 6 solo se ejecutaría del 1 al 5. Entonces para i en el rango 1 al 5, entonces i es el índice, el que va a iterar sobre los elementos de 1 a 5. Entonces i ahora va a tener el valor inicial de 1 cuando ejecutemos el bucle. Temporal para que aquí se ejecute con 1. Lo que debemos hacer aquí es para i en el rango 1 al 5, 1 al 5 más 1, entonces sería del rango 1 al 6. Aquí estamos usando este nombre, temporal, sería igual a temporal por, recordemos que este símbolo es por la cantidad, es decir 5. Pero en este caso estamos iterando cada elemento, por lo que tanto el valor de i va a cambiar en cada vuelta que dé alrededor del bucle. Para el rango para i en el rango del 1 al 6, entonces temporal es igual a temporal por i. Ya, para la primera vuelta, i tendría el valor de 1. Para la segunda vuelta, temporal vendría a ser 1 por 2 es 2. Entonces se guardaría el valor. Y luego temporal es igual a 3. El valor de 3 pasaría y valdría 3, entonces se multiplica 2 por 3 es 6. Y luego
vuelve a ejecutarse temporal es igual a 6 por 4, 24. Entonces tenemos que temporal vale 24. 24 por ¿qué cantidad? Por el valor que trajo i. Y ya va en el cuarto, o sea, pasa al 5. Y está sumándose cada vez más. Estamos multiplicando el valor anterior por el valor nuevo. Entonces 24 por 5 nos daría igual a temporal es igual a 120. Entonces factorial de 5 vendría a ser 120. La única diferencia entre todo este código es que temporal puede hacerse directamente así, multiplicar. Aquí multiplicando es igual a i. Entonces para i en el rango del 1 al entero, recordemos que esto tiene que ser un valor entero, porque bueno, no puede ser del valor de 1 al rango 5.3, no, tiene que ser a un número entero. Entonces se añade más 1, que sería 6. Entonces introducimos 1, entonces el valor se aumenta más 1, sería 2. Introducimos 5 más 1 sería 6. Entonces temporal, y luego el resultado va a ser igual a temporal. Y luego se imprime. Prim factorial de n es igual al resultado. Dentro del entregable es que al presionar un botón, al presionar un número, bueno, la opción 4, se tenga que salir y se salga del bucle. Entonces lo que va a hacer ahora, si la opción elegida es igual a 7, se tiene que salir del bucle true. Entonces para salir de un bucle siempre se usa break, recuerden eso. Entonces, pero caso contrario, en caso de que ninguna de estas condicionales se cumpla, se va a ejecutar esto. ¿Y qué va a hacer? Imprimir que la opción es incorrecta y que debe intentar de nuevo, y luego se continúa con el bucle. Entonces vamos a ejecutar el código para ver cómo funciona y para que puedan entender. Este es el código y nos pide introducir el primer número. Se introduce el primer número, por ejemplo el número 5 que queremos, y luego un número 2. Let's go.